Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles, para seguir compartiendo el bendito y poderoso mensaje de la palabra del Señor, que hoy nos vamos a detener en el versículo 31 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, que así nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando Jesús le cuenta la parábola a los religiosos sobre un hombre padre de familia que tenía dos hijos y también tenía una viña, y a los dos le da la misma orden, esa orden de vayan hoy a trabajar a la viña. La respuesta del primer hijo fue no quiero. Pero después se arrepintió y acabó yendo a trabajar. La respuesta del segundo hijo fue decirle al padre que sí, claro, cuenta conmigo para trabajar, pero al final no fue. Y ahora el Señor le pregunta a los religiosos, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión, pero bueno, no está de más volver a repetirlo. A mí me fascina la manera con la que Jesús enseñaba, porque lo hacía de una manera muy práctica. Jesús no era de esos maestros, de esos rabinos, que simplemente quería imponer su doctrina, sino que lo que hacía era hacer razonar a su audiencia. Jesús perfectamente podría haber dicho a esos religiosos, mira, el primer hijo fue el que hizo la voluntad del Padre. Sin embargo, se lo planteó a través de una pregunta para que fueran ellos quienes pudiesen pensar por ellos mismos. Un escritor, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, dijo, mi corazón no se puede deleitar en algo que mi mente rechaza. Queriendo decir que para poder gozarnos en la palabra de Dios, primero tenemos que entenderla. Nosotros tenemos que comprender lo que creemos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de razonar el mensaje que Dios quiere darnos a través de su bendita palabra. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, donde nos habla de un hombre, ya la hemos estudiado, que saliendo a sembrar lanzó semillas y esas semillas cayeron en diferentes partes. Parte de la siembra dice que cayó junto al camino. Y cuando Jesús explica esta parábola en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 13 y en el versículo 19, dice que la semilla que cayó junto al camino representa a esas personas que oyen la palabra del reino, pero que no la entienden. Claro, y como no la entienden, entonces viene el malo, que hace referencia a Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando tú no eres capaz de entender o de razonar el mensaje de Dios, el enemigo se va a encargar de robarte esa semilla. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás, un creyente de muchos años tuvo una discusión con un familiar. Y cuando yo hablé con él, me dijo que no, yo no lo voy a perdonar. Entonces yo le pregunto, mira, ¿cómo es posible que tú no quieras perdonar cuando eres creyente? Y sabes que la palabra de Dios manda a perdonar a todo el mundo y en todo momento. Así que me tomé un tiempo para poder explicarle con sencillez por qué motivo Dios nos manda a perdonar. Le expliqué detalladamente que la persona más beneficiaria a la hora de perdonar es uno mismo. Y le expliqué, unas cuantas cosas más para que pudiese razonar, para que pudiese comprender, para que pudiese entender con claridad sobre el perdón. Y cuando entendió el por qué Dios nos manda a perdonar, fue en ese momento que pudo perdonar a ese familiar. Este hombre llevaba años en el Señor. Probablemente, habría escuchado decenas de mensajes relacionados con este tema del perdón, pero nunca lo entendió. Nunca pudo comprender el por qué Dios nos manda a perdonar. Por eso te digo que es muy importante comprender y razonar la palabra de Dios. Jesús preguntó a los religiosos que quién hizo la voluntad del Padre para que ellos razonaran. Y cuando pudieron razonar, enseguida respondieron, el primero. Es decir, aquel hijo que le contestó al padre, no quiero ir a la viña, pero que después arrepentido fue.
Cuando Jesús escucha esta respuesta, les dice algo totalmente impactante. El Señor les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Te lo explico de una manera muy sencilla, mira. Ese primer hijo que contestó no quiero, pero que después se arrepintió y fue, representan a los pecadores que llevan una vida de desobediencia a Dios. Representan a esas personas que no quieren estar en la viña del Señor, pero que llega un momento que se arrepienten y deciden venir por voluntad propia. Y encima Jesús coge de ejemplo a las personas más detestables de aquella época, que eran los publicanos y las prostitutas. En aquella cultura esta gente era considerada las personas más pecadoras de todas, ¿verdad? Jesús le está diciendo a los religiosos que no son nuestras obras lo que nos lleva al cielo, no son nuestros méritos, no son nuestras buenas intenciones de responder al Padre diciéndole: sí, iré a trabajar a la viña. Lo único que hace que nosotros podamos entrar al cielo es el arrepentimiento. Es que nosotros entendamos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Al cielo no se entra por linaje, por reputación, ni siquiera por conocimiento. Al cielo únicamente entramos si nos arrepentimos de nuestros pecados. El primer hijo representa a todos aquellos que vivieron lejos de Dios, como quizá muchos de nosotros en nuestra antigua manera de vivir hacíamos, ¿verdad? Pero que un día entendimos que ya no podíamos seguir caminando sin Jesús. Un día tomamos la sabia decisión de arrepentirnos y ese arrepentimiento convirtió nuestro no en un sí. Pasamos de no tener deseo por las cosas de Dios a tener deseo por ir a trabajar en su viña. Pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, como el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 1, a tener vida y vida en abundancia, como el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Y cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, es ahí que, como dice Jesús en este versículo 31 que estamos tratando en esta mañana, es ahí que comenzamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de Dios es que podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y que podamos estar en su viña trabajando, en su preciosa y bendita iglesia, sirviéndole a Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices, Señor. Gracias porque un día, en tu perfecta y justa soberanía, nos alumbraste y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados. Pudimos entender que sin ti no somos nada, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, y pudimos comprender que tú eres el único camino que nos puede llevar a la vida eterna. Y que, como dice la carta a los Hebreos, nos tenemos que despojar de todo peso del pecado que nos asedia. Y decidimos arrepentirnos y comenzar a trabajar en tu viña. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, oro para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy. Para que hoy miércoles, Señor, sea un día de victoria. Sea un día de conquista, un día de éxito. Un día donde podamos proclamar tu nombre a muchos desconocidos, Señor. Ayúdanos a poder predicar, pregonar tu palabra a todo lugar y a toda persona. Gracias, mi Dios, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy miércoles, recuerda que aquí en Fuerteventura tenemos culto de estudio bíblico, aquí en el sur de la isla, el Morrojable, a las 6 de la tarde. Centro Evangélico Vida Nueva, en el sur de Fuerteventura, culto de estudio bíblico. Si no eres de Fuerteventura, no te preocupes porque a las 6 de la tarde, hoy no tenemos entrevista con David, porque ya hasta finales de agosto, creo que es hasta la primera semana de septiembre, no volvemos con las entrevistas, pero bueno, hoy voy a publicar una
una predicación que compartí en Tierra Alta, en Colombia, en el último viaje que hicimos para allá. La voy a compartir esta tarde a las 6 de la tarde. Si te gustan estos devocionales, doy por hecho que estás suscrito a este canal y por favor también comparte este mensaje con todas aquellas personas que crees que les puede servir de ayuda. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.